hermanos. Ha habido una gran intervención para Chagas en el Perú en los años 70. Normalmente Perú era prevalente de Chagas. Todavía existen casos, ¿no? El lugar más prevalente de Chagas en Sudamérica viene a ser Brasil y después Bolivia. Los mejores ensayos clínicos de Chagas han sido realizados en Bolivia. Interesantemente, si bien es cierto se cura en Brasil, Brasil también logra controlar, ¿no?, el Chagas, pero Bolivia no. Entonces en Bolivia se han desarrollado los mejores ensayos clínicos de medicación para Chagas. Un tema muy importante de Chagas es el Chagas crónico, o sea, cuando ya causó daño de órgano. ¿Qué órganos más importantes daña? El corazón y los intestinos, o el tracto digestivo. ¿Qué cosa crea? Los famosos megas, ¿no? Cardiomegalia, ¿no? Megacorazón, megaesófago, megacolon, megaintestino, los intestinos crecen. Se comporta muy parecido cuando usted lleve en pediatría a la enfermedad de Hirschsprung. ¿Recuerdan ustedes eso? No. La enfermedad de Hirschsprung, que es problemas con la ausencia o la disminución de tejido autonómico, ¿no?, el sistema autonómico. Por lo tanto, los órganos pueden tener un parecido así por el comportamiento. Entonces, Chagas actualmente sí ocurre, sí sucede, sí hay casos, y lo que se está viendo últimamente son casos en la selva de Perú, cerca de selva. Cada cierto tiempo ustedes deberían de conocer Chagas, claro que sí, para que tengan el diferencial. Entonces, sí puede ocurrir de forma aguda y ustedes lo pueden ver. La forma crónica, para mi punto de vista, hasta cuando ya escuchen la charla, no es compleja de sospechar, es fácil. Porque el paciente ya viene con sintomatología de, ¿no?, falla cardíaca, arritmias, en el peor caso muerte súbita, y problemas de tránsito intestinal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengan pirosis, no pueden pasar los alimentos, o tengan estreñimiento porque tienen megacolon. ¿Okay? O sea, no es bien difícil el diagnóstico de la forma crónica. El diagnóstico de la forma aguda sí, porque el paciente cursa con fiebre, cursa con organomegalia, ¿no?, hepatosplenomegalia, y puede tener una lesión clásica en el ojo que le llaman el signo de Romaña. Entonces, ese cuadro de por sí parece mentira. Si no lo tienes en mente, se te va a ir por tus ojos. Y lamentablemente muchas veces se le va a algunos colegas en la selva. ¿Por qué? Porque por episodios aparece, no es que ir a cada rato. Y sí hemos tenido algunos mini brotes de enfermedad aguda de Chagas. ¿Okay? Ya. Este es un osuso, ¿no?, ceja de selva. 2 meses de fiebre, dolor de garganta y tos, fiebre, y por ese motivo es trasladado en el hospital del niño, pielonefritis, le dan gentamicina, y luego en el examen físico, frecuencia cardíaca de 112, respiratoria 37, febril, y los ruidos cardíacos eran normales, taquicárdico, pero sí tenía hepatosplenomegalia sin ascitis. Esto pareciera una común fiebre con hepatosplenomegalia, que habíamos planteado que podría ser un proceso infeccioso generalizado, ¿no?, cuando existe la reacción de Rez. Chagas agudo entra en ese grupo de enfermedades que puede dar un proceso infeccioso generalizado, ¿ya? No es el más común, porque el más común podría ser una neumonía, podría ser una pielonefritis, una endocarditis, una meningitis, ¿no? Es las entidades más frecuentes, pero Chagas entra en uno de esos grupos. Su placa de tórax que tiene cardiomegalia. Y, muy simple, en el extendido, ¿no?, se ven los tipos, ¿no? Acá. Con su triatoma infestas, ¿no?, lo que le llama la chiripacha,
¿no? O triatoma infestas. Entonces, tiene que tenerlo en mente. Dentro del diferencial, el paciente muchas veces lo consignamos si viene, por ejemplo, de un paciente actualmente, si viene de selva alta. ¿Cuáles eran los lugares más prevalentes de Chagas en los 70, 60? Arequipa e Ica. Eran los más comunes. Por eso hay mucha casuística, si ustedes ven ahí en Google está, ¿no? Reportes de casos de Chagas eran los dos lugares más frecuentes, pero el año, como digo, los 70, hubo toda una campaña para eliminación del vector. Y una vez eliminado el vector, se baja, se controla la enfermedad, ¿no? Entonces, pero eso no es tan, digamos, sólido en el tiempo y se ha visto casos, y se reporta casos de Chagas en selva alta, ¿no? Por ese motivo es que es el problema. Trypanosomas americanos, ¿no? Trypanosoma cruzi. El Chagas, ¿no? Es quizás la primera enfermedad en la cual este investigador, ¿no? Apellido Cruz, ¿no? de Brasil, ¿no? Él logra una cosa muy interesante, cumplir todos los pasos de infección, reproduce en investigación todos los pasos, ¿no? Es decir, desde la reproducción del agente, la inoculación y la reproducción de la enfermedad. Fue de las primeras investigaciones, como he hecho en Brasil, que logran reproducir los pasos de la infección, ¿no? Entonces, porque en sí eso no es tan sencillo hacer, se hacen por pasos, por años, pero él lo hace solo, en un corto tiempo, ¿no? Ese es el mérito de este investigador, ¿no? Es una enfermedad metaxénica con varias formas de enfermedad, sin embargo, su compromiso cardíaco es el más característico y más importante, porque muchos pacientes pueden morir hacer muerte súbita por arritmia. Ocurre en América Latina, ¿no? Se han visto casos en Europa y en América del Norte. Y este es el famoso, ¿no? los triatomas, ¿no? Los que pueden provocar o los que transmiten, ¿no? Transfusión de sangre, transmisión vertical, transmisión por alimentos y accidentes de laboratorio. ¿Ustedes alguna vez han escuchado transmisión por alimentos de Chagas? ¿Le han comentado el micro? Hace unos 15 años, 20 años, se vio los primeros casos de Chagas en personas que consumían jugo de caña de azúcar. Resulta que en la caña de azúcar, acá en Perú, en la caña de azúcar estaban los triatomas y se licuaban o se exprimían. No se buscaba probablemente con tanta exhaustividad y se procedía a exprimirlos. Y ahí, lógicamente, ¿dónde está el trypanosoma? Está en el intestino del insecto, ¿no? Y se logra liberar y podrías tomarlo y hacer todo el proceso. O sea, no había necesidad de que te pique y que ahí defeque el triatoma, ¿no? Y las heces caigan encima. Simplemente los tragaban y desarrollaban anticuerpos. Entonces, se ha visto esos brotes. La misión vertical siempre se pide, ¿no? Supuestamente como un screening, ¿no? Y transfusiones y donantes de órganos. Cuando algunos de ustedes, cuando puedan rotar en el extranjero, van a ver, y si van a ginecología o infecciosas, van a ver que siempre en Europa o Estados Unidos hacen un descarte de Chagas si una mujer que proviene de zona de Sudamérica, ¿no? Siempre descartan Chagas, por si acaso. Pero uno dice, pero yo nunca estoy en zona, ¿no? Igualito le descartan, ¿no? Porque para ellos es importante. Y más, sobre todo, si va a ser donante, ¿no? Siempre se descarta Chagas. Acá en Sudamérica, cuando va a sonar riñón o cualquier órgano, se descarta esto. Porque si no,
podrías transmitir un órgano infectado a un paciente que no lo tiene. Pues, siempre se descarta. Miren, esto es lo más común, ¿no? Es muy local, ¿no? Muy nuestro, por así decirlo. Y claro, y siempre cuando encuentren Chagas en otro continente, siempre se viene la pregunta de dónde proviene. Algo muy parecido como les comenté la otra vez de paracoco, ¿no? Si alguna vez encuentran un paracoco, no sé, pues en Rusia, ¿no? Van a preguntar si el paciente viene de Sudamérica. Porque por alguna razón que hasta ahora no se entiende en ese climático, el paracoco no sale de Sudamérica. Sí, busquen ustedes en literatura y supongo que ahí lo han visto, no sale de Sudamérica. El paracoco es muy sudamericano, ¿no? Tenemos en Brasil, como les dije, en Venezuela, Colombia, Perú, ¿no? E interesantemente, ya hay casos a nivel de Argentina y a nivel de Uruguay. Bolivia también tiene cerca, ¿no? Entonces, es muy de la zona, ¿ya? Es más, incluso creo que en New England, la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, salió un artículo, un casito de paracoco. Ahí lo voy a buscar para ustedes, lo voy a mandar. Y al final el otro fue paracoco. Paciente que venía de Sudamérica viajaba, ¿no? Entonces, estas son las regiones. Como le decía, Arequipa y Ica eran las zonas, como diríamos, el hot spot, ¿no? Pero miren lo que pasa en la parte de zona de selva alta. Selva alta, ¿no? Ha habido esos reportes como tal. Pero Arequipa siempre ha sido con Ica. Pero en zona de selva alta, ¿no? La parte de Cajamarca, San Martín y la parte de Posuso, lo que viene a ser Junín, ¿no? El agente, ¿no? El trypanosoma, tripomastigote, epimastigote y amastigote son las 3 formas que tienen que identificar. Y nuestros famosos triatoma infestas, o lo que le dicen la chirimacha. Lo que hay más acá en el país es el triatoma, pero también tenemos Pastrongyllus y Redrodnius. Lo más común es el triatoma, ¿no? La famosa chirimacha. Se adaptan a los domicilios rurales, ¿no? Ecosistemas. Estos son los que incluso en la época en la que hicieron las estrategias de control, se encontraron los triatomas a nivel de los ladrillos, entre ladrillos, ¿no? Ve que le ponen como cemento, o le pueden poner, ¿cómo se llama esto? Adobe, ¿no? Y si se forman huequitos, ahí pues. Entonces una estrategia era tapar, tarrajear bien las paredes. Por eso le digo los 70, ¿no? O sea, hicieron todo, fumigación, capear bien las paredes, todo eso para tratar de eliminar al vector, o en este caso nuestro triatoma, ¿no? Y el Rodnius se encuentra más en zonas tropicales, ¿no? Es posible que este esté asociado a zonas de selva alta e incluso donde están los plantíos de caña de azúcar, ¿no? Es el primer reporte que yo recuerde, de hace como 20 años así, ha sido dado en Venezuela, ¿no? Y pero también después se han reportado casos de brotes por jugos o no, en este caso caña de azúcar, también en Brasil. Aquí en Perú desconozco si es que hemos tenido esa problemática, pero sí hay casos donde en selva alta. El Rodnius, el triatoma y nuestro Pastrongyllus. Esta es la fácil, ¿no? Cómo va el Chagas en los estadios humanos y cómo va cuál es su ciclo a nivel dentro del triatoma, dentro del vector. Básicamente cuando llega a ingresar, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? Lo importante es que, como ven acá, pica o muerde y deja sus heces. Las heces son las que están contaminadas porque está en el intestino del
nuestro amigo, ¿no? Nuestro amigo es de triatoma, ¿no? Entonces tenemos los heces entre el tipo mastigote y luego acá hace todo su ciclo hasta llegar a mastigote a nivel de los tejidos. Llegando aquí y luego ya no. Luego igual también se van a eliminar, ¿no? Entonces, tener en cuenta ese punto, ¿no? Nosotros podemos hacer diagnóstico si identificamos a los amastigotes intracelulares. Les voy adelantando cómo se hacía diagnóstico antiguamente. Acá es la única enfermedad, no recuerdo otra, que se emplea lo que se llama el senodiagnóstico. ¿Han escuchado eso? En microbiología. Acá para que se pueda microbiología o parasitología. Senodiagnóstico. ¿Han escuchado? El senodiagnóstico consiste en colocarte el triatoma en tu brazo, ser sellado con un vaso, ¿sí te acuerdan? Y esperas que te pique, que chupe tu sangre. Para esto el triatoma tiene que estar libre del parásito. O sea, es un triatoma sin infección, ¿no? Te chupa y luego esperas un tiempo prudente que son como 48 horas. Lo matas el triatoma y lo buscas el amastigote, ¿dónde? En el intestino del triatoma. Eso es el senodiagnóstico. Ese tipo de diagnóstico todavía se hace en el Perú, sí, pero no en los hospitales. Se hace en el INS peruano, el Instituto Nacional de Salud de Perú, pero no es cotidiano. Las veces que yo he pedido ha sido hace como 15, 20 años y no lo han hecho. Tú lo pides y lo mandas, porque al final ellos pueden recurrir a hacer PCRs, hacer otras cosas. Pero cuando ya comenzó a aparecer tantos objetos, pero antiguamente esa era una forma de diagnóstico, ¿no? Y tú pescabas acá. Los reservorios se dice que son nuestros amiguitos, los cobayos, los cuis, los armadillos, ¿no? Las zarigüeyas. Pueden ser considerados los reservorios. Entonces, el ser humano viene a ser un reservorio, ¿no? Enfermedad accidental, ¿no? Que por ahí pasó. La clínica. 5 a 10% son personas, ¿no? Personas infectadas, ¿no? La fase crónica en la forma aguda, ¿no? Casi todas las enfermedades tienen formas agudas, ¿no? Pero es de lo que tú logres identificarlo un 5 o 10%. Porque muchas veces, y eso les voy a, más o menos, no digo me supongo que ya se lo he dicho a alguien, ¿no? Cualquier infección puede dar un cuadro subagudo clínico. Y no todas las infecciones van a dar el cuadro clínico característico, ¿ya? Es por eso que alguna vez algunos de ustedes, no sé si les ha pasado, les hacen una serología y encuentran que eres positivo a tal virus o a tal bacteria. Entonces, ¿en qué momento me he infectado? Probablemente tu inmunidad, ¿no? Ha logrado controlarlo y has tenido una forma asintomática o una forma subclínica y tuviste la infección. Mejor ejemplo de eso es citomegalovirus. Si yo tomara muestra a todos ustedes, aproximadamente el 50% de ustedes tendría quizás serología positiva, ¿no? Y muchos de ustedes me van a decir, no he tenido ningún tipo de síntomas o simplemente un cuadro febril. Eso quiere decir que pueden desarrollar una forma asintomática o simplemente un cuadro oligoasintomático, ¿no? No muy notorio desde el punto de vista de clínica. La fase crónica indeterminada, menor de 15 años, no temprano, y en la forma tardía, más de 15 años. En la forma crónica sintomática, 20 a 30% de las personas infectadas, forma cardíaca o gastrointestinal, lo que les había dicho, los famosos negas, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean esa forma aguda, entra a tallar mucho la sospecha, el antecedente epidemiológico. Entonces, como les había dicho en la primera clase, nosotros infectólogos, tropicalistas, tenemos que hacer uso de los datos clínicos y los datos epidemiológicos. Eso nos ayuda bastante para sospechar. Por ejemplo, hoy día es bien curioso
una razón por la que demoré unas cuales entre consultas, pero un caso bien interesante es una señora de 91 años que tiene tos con rasgo de sangre. Cuando tenía fiebre, la hospitalizan. Curiosamente, la señora tenía tos de hace un mes. Por suerte, la habían tomado una tomografía hace un mes. En la clínica pueden tomar tomografía fácilmente. Hace un mes, y tenía una consolidación en la base derecha. Tranquila, la señora se fue a su casa. No le dijeron nada, el neumólogo está mirando. Pero él hace 3 días vuelve a toser, pero ya con rasgo de sangre, le toma la tomografía y la imagen es la misma. Pero en esta oportunidad, a algún doctor se le ocurre hacer una prueba de BK y sale positivo. Para todos los médicos, supuestamente, esta señora que venía de Chile nunca tuvo tuberculosis. ¿No? Entonces, pero luego, al hacerle la anamnesis bien, me pregunto, ¿algún familiar tuyo cuando tú eras pequeña tenía alguna infección o algo? No, doctor, alguna cosa de la garganta, del pulmón. Ah, mi hermano. Cuando yo tenía 15 años, hace 75 años, ¿no? Mi hermana la mandaron a las sierras de Chile para que se cure de los pulmones, porque decían que tenía tuberculosis, pero se curó. Epidemiología. Lo más probable es que ese BK sí sea cierto, que sea tuberculosis. Le hemos encontrado BK de punto positivo. Probablemente esa tos, y que ahora es un transito de sangre, definitivamente sea tuberculosis. Pero como es mayor de 91 años, tienes que pensar también en neoplasias, en cáncer. Y como tiene una masa en el pulmón, ¿no? Un neumólogo que sea muy responsable dirá, no, habrá que hacerle una biopsia. Entonces estamos en esa disyuntiva, tratar de hacerle una BIPA, ¿no? Una biopsia, no, es una BIPA, no. Como la masa está pegada al pulmón, puedes pulsar, porque si hubiera parénquima, pulsas y va a ser neumotórax. Como está muy pegado, puedes pulsar. Entonces, puede hacerse una BIPA, ¿no? Y hacemos la BIPA y descartamos cáncer. Lo más probable es que sea tuberculosis. Pero es importante tomar ese dato. Y con ese dato sí tiene valor, si estuvo expuesto a una persona con tuberculosis. ¿Cuántas formas son las congénitas y las asociadas a VIH, las meningoencefalitis? Esta forma de meningoencefalitis asociada a VIH no la hemos visto, o al menos yo la he visto acá en Perú, es inferior. ¿Quiénes reportan una gran cantidad de esto? Los brasileños. Van a encontrar bastante bibliografía de Brasil hablando sobre chagas en pacientes con VIH, meningoencefalitis o chagomas. El término chagoma es una tumoración, ¿no? Como una bolita, ¿no? Ubicada en el cerebro. Dicen chagomas. Pero eso, yo soy bien franco, no he visto acá. A lo mucho, forma aguda y claro que sí, forma crónica, que es lo más común que hemos visto. Porque estos pacientes con forma crónica están por ahí circulando en el Perú. Probablemente tengan mi edad o sean mayores que yo. ¿Y cómo lo hacemos? El paciente que viene con falla cardíaca conmigo dice, ¿dónde vienes? ¿O dónde has nacido? ¿Dónde has crecido? En Arequipa y TIC, hay que buscar. Si me dicen, no, recién he infectado hace, no sé, me dicen que tengo menos de 20 años, todavía vienen a hacerlo. También hay que buscarlo. Pero si son de mi edad mayores que yo, quizás ¿de dónde provienes? De la zona que está en el mapa, ¿no? Ica, la pueden decir en función de la edad. Porque los casos de selva alta son de los últimos 20 años más o menos, que se están reportando casos en el país. Como siempre digo, no son reglas perfectas, pero sí te ayudan a sugerir, a iniciar. Entonces, principalmente en niños, presencia, ¿no?, del parásito en la sangre del paciente, de una forma aguda, como dije, tiene toda la traducción de un PIG, de un proceso infeccioso generalizado, ¿no? Incubación de 6 a 10, ¿no? Obviamente 2 meses en enfermedad transfusional. Son estas enfermedades que pueden, el paciente febril, 2 semanas, un mes, ¿no?
por episodios, he de considerarlo. 90% son asintomáticos, como dije, solamente fiebre o oligoasintomáticos y tú no te percatas. Por eso solamente el 5 a 10% de los pacientes son diagnosticados como tal. Fiebre, malestar, fatiga, somnolencia, edema, dolor corporal, dolor de cabeza, erupción cutánea, pérdida de apetito. Si se dan cuenta, son síntomas muy generales. Pero interesantemente, ver el patoesplenomegalia, aenomegalia y la infección o la hinchazón local a nivel del ojo o del párpado, el famoso signo de Roman, ¿no? Es donde entró el parásito en el cuerpo, ¿no? Y ahí deja su información. Y miocarditis, derrame pericárdico o meningoencefalitis. Entonces, si ustedes tienen eso, tienen que considerar un diagnóstico probable de infección aguda por Chagas, ¿no? Entonces, estos sí son los cambios clásicos de miocarditis, que puede ser taquicardia, de bajo voltaje, cambios difusos del ST y la onda T y diversas anormalidades de conducción, ¿no? Cuando llega el cardio, ¿tú no llega el cardio? ¿No? ¿Entiendes? Cuando tienes alteración del ST, sea para supra o infra, hay que sospechar en miocarditis o miopericarditis, ¿no? Asociado a taquicardia. Taquicardia, síntomas aparentes con alteración del ST, no tiende a ser siempre un infarto, ¿no? Podría ser una miocarditis, sobre todo si esto es global en todas las derivadas. Porque normalmente, ya que han hecho cardio, normalmente si tenemos la predominancia sea en el cara anterior, ¿no? A nivel del septo o a nivel de todo lo que viene a ser el lateral izquierdo, ¿no? Se obedece por zonas a nivel de los precordiales, ¿no? B1, B2, B3, B4 y B5, B6, ¿no? Septo, B1, B2 hacia el derecho o anterior y a nivel lateral B5, B6, ¿no? Así nos va guiando. Pero cuando tienes estos cambios globales, hay que considerar la posibilidad de miopericarditis, ¿no? Y lógicamente hipericarditis aguda. Ya cuando es una pericarditis con efusión pericárdica, hay disminución de los voltajes, ¿no? Porque no marca, no llega la señal. Listo. Signo de Romagnus son los párpados en el lado, en la cara cerca de la herida de la mordedura, o donde se depositaron o frotaron se meten los ojos con la cese del insecto. No siempre está presente. Todo vale en la clínica. Todo vale en clínica. Por eso, pero tienen que tener en cuenta, como les había dicho en la primera clase, ¿no? Sumar cabos, ¿no? Y jamás ustedes quieran esperar que el paciente sea calco del copia del libro. El paciente, ustedes tienen que darle forma al libro, ¿no? ¿Cómo se adapta el paciente al libro? No. Ustedes tienen que adaptar al paciente, o sea, reconocer al paciente. Puede verse de esta forma, de esta forma. Ahora, yo les soy franco, alguna vez sospechamos, pero no lo hemos identificado. Asesino de Romaña, ¿no? O sea, no era caso de Chagas. No es tan sencillo. Digo, yo soy muy honesto, no he visto un signo de Romaña. Sí he visto un cuadro agudo, ¿no? Sí hemos visto de vez en cuando cuadros agudos que llegan al hospital. Pero signo de Romaña no he visto, aún. Ojito. Y la presencia, ¿no?, de los amastigotes a nivel de miocardio. Pueden los signos aparecer por sí solos. Y ahí viene el problema. Si tú no lo detectas, después va a ser formas crónicas. ¿Y dónde se va a ir? Al corazón y intestino. Lo va a dañar. Hay bastante controversia en el hecho de decir qué tanto beneficio va a tener tratar una forma crónica. Normalmente sí lo recomiendan algunos, otros no, ¿no? Pero el beneficio ya no va a haber, porque el paciente va a quedar con la cardiomegalia y con el mega. No va a revertir. A eso voy, ¿no? Probablemente lo que sí va a hacer es que no va a seguir causando daño, pero no va a revertir la cardiomegalia. La cardiomegalia se originó y ahí quedó.
¿Ok? Entonces, por eso digo, ¿qué tanto beneficio clínico? Por eso que había mucha discusión de tratado o no tratado. Fase aguda también puede ser grave en personas con sistema inmunitario debilitado, ¿no? Fase crónica. Acá viene, gran parte de los pacientes que yo sí he diagnosticado ha sido de forma crónica. Y lo más común es personas digamos, con cardiomegalia sin causa aparente. No hipertensos, no diabéticos, ¿no? Sin historia filial de una cardiopatía crónica, ¿no? Entonces, incidentalmente los encuentras, ¿no? Cardiopatía, insuficiencia cardíaca, alteración de la frecuencia de ritmo y muerte súbita. Y algunas complicaciones intestinales, como megaesófago, megacolon, ¿no? Entonces, esto es una clase. 45%, falla cardíaca se relaciona a la muerte y puede presentar un 4 a 5%. Por eso cuando los pacientes vienen, normalmente no está de más hacer un electrocardiograma y una placa de tórax para ver eso. Antiguamente, en la antigüedad, como se dice, nosotros pedíamos para ver intestino, ¿qué cosa? Esófago paritado, pero se podría decir que es una prueba exageradamente infrecuente en estos tiempos. Ya no hacemos, porque tenemos tomografías, ¿no? Eso nos ayuda un montón, ¿ya? Acá está, ¿no? El esófago es cardiomegalia, ¿no? Ese es un megaesófago, este es un megacolon. Después de 10 a 20 años afecta a ambos sexos por igual, ¿no? Entre 30 y 35 años. 58% de pacientes con cardiopatía chagásica presentan signos de insuficiencia cardíaca y frecuentemente fallecen 7 meses a 2 meses después del inicio de síntomas. El dolor torácico atípico es común, ¿no? La falla cardíaca es global, ¿no? Van a tener falla cardíaca de derecha e izquierda. Y se asocia a mayor mortalidad. Las arritmias, ¿no? Presencia de palpitaciones, mareos, síncopes, ¿no? Difusiones autonómicas, ¿no? Electrocardiogramas a menudo revelan latidos auriculares, ventriculares prematuros, taquicardia ventricular no sostenida, fibrilación auricular y diversos grados de bloqueo cardíaco. O sea, realmente puede causar cualquier alteración, ¿no? De la conducción del miocardio. Entonces, la forma indeterminada, ¿no? La forma indeterminada de Chagas, ¿no? Y acá está la fase crónica, ¿no? Con cardiomiopatía, ¿no? Y luego viene la fase de cardiopatía dilatada. Como ya hay cambios estructurales que lamentablemente no se van a revertir, ¿no? Disfunción ventricular y lógicamente síntomas refractarios y el paciente lamentablemente va a fallecer. Hace falla cardíaca con fracción de eyección baja, fracción de eyección menor de 40, ¿no? Chagas agudos usualmente ¿no? se remite espontáneamente, en crónicos son asintomáticos en el 2/3 de la población, afecta más frecuente el corazón y trato digestivo. Las arritmias cardíacas son signos luminosos de la enfermedad y los megaesófago y megacolon causa disfagia y constipación. No es difícil en todo caso sospechar el diagnóstico, pero lo importante es el ligazón epidemiológico, porque no a toda cardiomegalia le vas a pedir la de Chagas, ¿no? Si no te queda bien filiado o no hay explicación aparentemente en una persona que no tenga patología o cardiopatía crónica. Los efectos clínicos son importantes, ¿no? Y siempre 2 pruebas. Este término de 2 pruebas es lo que normalmente nosotros hacíamos antes. Pedirle, por ejemplo, un ELISA, ¿no? A pedirle luego una fluorescencia, ¿no? De Western blot, ¿no? Hacíamos esas 2 pruebas y con eso ya determinábamos Chagas. ¿Cuál es el otro escenario de Chagas? Es personas que tienen un resultado positivo en las pruebas de descarte transfusionales. Es clásico que venga una persona a consulta de infectología o medicina interna y diciendo, doctor, he ido a donar y me han dicho que por favor lo vea usted porque tengo una prueba positiva de Chagas en el descarte. Y por lo tanto, nosotros lo que realizamos ahí, le pedimos 2 pruebas distintas,
con la intención de acercarnos al diagnóstico y decir que sí, efectivamente puede ser Chagas. Y después hacemos, lógicamente, búsqueda de si hay daño de órgano, ¿no? En este caso, a nivel cardíaco o gastrointestinal, ¿no? Y este es el famoso pseudodiagnóstico, ¿no? Pero me había confundido, 360 días después se detecta el parásito, los hemocultivos y microconcentración. Este método es bien cruento, no se hace así nomás, ya no se practica, ¿no? De que te pique el triatoma así, ¿no? Para tu diagnóstico. Así se hacía, ¿no? Sí, bastante crudo, ¿no? Bueno, ahora ya hay PCRs, hay boosters, ¿no? Pero antiguamente esto, ¿no? Y el INS lo hacía. Yo me acuerdo que alguna vez, como digo, pedíamos, pero ellos ya realizaban las 2 pruebas y decían en negativo, si es positivo. A veces, si ellos no logran establecer el diagnóstico de mucha sospecha clínica, llegan a esto, pero esto yo ya no lo he escuchado últimamente. Pero está dentro de la posibilidad. Entonces, al hacer la prueba de frotis, ¿no? O de gota gruesa, hemocultivos en los diagnósticos, PCR, ¿no? Y pruebas serológicas. Miren ustedes cómo le pueden hacer un diagnóstico con una gran potencia para forma aguda y para formas congénitas. Para los portadores es bien variable. Las pruebas serológicas son las que tienen más validez. ¿Se acuerdan? Las que tienen mucho más validez. Tratamiento, ¿no? Estas son las indicaciones que se dicen, ¿no? Por consenso: infecciones agudas, congénitas, mujeres, ¿no? Que tengan la capacidad de dar a luz, ¿no? Accidentes, contaminación laboratorial, ¿no? En el laboratorio, todos los casos de activación por Toxoplasma cruzi, pediátricos, ¿no? Donde se tiene que considerar, ¿no? El tratamiento en formas indeterminadas. Tratamiento no debe ser considerado cuando ya está la cardiopatía establecida. Y con cardiopatía establecida, ¿no? Es bastante variable. Por eso digo, las formas crónicas en la actualidad son bastante discutibles. Besnidazol y nifurtimox. No hay más tratamiento, y esto durante muchos años, ¿no? Besnidazol y nifurtimox. Fases crónicas, menores de 15 años sí, y tardíos no se coloca en sí si es que se trata o no, ¿no? No hay mucha evidencia. Y en las fases crónicas no hay buena respuesta, supuestamente. Los bolivianos, o el grupo de Bolivia, son los que intentaron proponer tratamiento para formas crónicas, pero no han demostrado beneficio, ¿no? Ese es el punto. ¿Qué beneficio le va a ofrecer? Pero sí ha habido ensayos clínicos para ese fin. Así que, pero la evidencia no es muy sólida. Hasta ahí, Chávez. Leptospira. Esta enfermedad no es autoinmune. Muy buena pregunta. Realmente, como tal que se autolimite, que se quede en el reservorio, la inmunidad no. O sea, en las formas crónicas se ha encontrado circulando el virus. Por eso digo, o sea, técnicamente habría que eliminarlo, lógicamente que sí, ¿no? Pero algunas personas no ven que tanta utilidad tratarlos. Desde el punto de vista clínico, ¿no? Ya está dañado, pero realmente, como digo, los únicos que lo han propuesto como tal por medio de ensayos han sido los bolivianos. Leptospira. Ya. Esta persona, 31 años, no un administrador, hace 20 días no estuvo en una semana focal. Fiebre, malestar, escalofríos. Solamente con eso. Y 3 días después te dan una ampolla de ampicilina y hace un rash. ¿Ya? 6 días antes del ingreso, ¿no? Hace fiebre, mialgia, escalofríos y recibe nuevamente ampicilina. 2 días antes del ingreso ya hace ictericia y disnea, ¿no? Y luego ingresa con persistencia de síntomas. Cuando lo examinan tiene ictericia,
¿no? En piel y mucosas. El murmullo pasa a ambos campos pulmonares, ¿no? No hay visceromegalia y neurológico está normal, ¿no? Esa es la ictericia. Y tiene, ¿qué es esto? ¿Ah? Suyución conjuntival, ¿no? Entonces tenía ictericia con sufusión conjuntival. Y bueno, acá también, en el otro ojo. Bien amarillito. Acá interesante, vean su hematocrito en 36, leucocitosis. Es bastante común encontrar leucocitos con leptospira, ¿no? Abastonados 4%, segmentados 78%, ¿no? Pueden hacer, como es una bacteria en sí, o sea, es una espiroqueta, pueden hacer fácilmente leucocitosis como cualquier bacteria, incluso con desviación izquierda, a tal punto que incluso la procalcitonina puede estar elevada. ¿Ya? Glucosa, y miren, compromiso renal, creatinina elevada, transaminasemia, compromiso hepático, ¿no? CPK, interesante, otro tip. La creatinfosfoquinasa en leptospira puede estar elevada. Y el cuadro clínico clásico, aparte de la fiebre y ictericia, es la mialgia, ¿no? Ocasiona mialgias. Puede encontrarse de cosa elevación del CPK, porque el paciente tiende a hacer una cierta randomiólisis, ¿ya? La gasometría, miren ustedes, la presión de oxígeno está en 50, con una saturación de 88, o sea, está en hipoxemia. Pero el paciente, cuando nosotros lo vimos, porque esta fue la época de residencia, este señor estaba tranquilo, incluso leyendo su periódico, ¿no? No daba sensación de requerir oxígeno, tuvimos que poner oxígeno después, ¿no? Porque él no lo reclamaba, ¿no? O sea, no decía que estoy agitado acá. Eso se llama disociación clínico-radiológica. Los pacientes con leptospira, cuando hacen formas pulmonares, presentan la famosa disociación clínico-radiológica en la fase inicial, ¿no? Porque después, lógicamente, si progresa el cuadro, de hecho van a requerir oxígeno, pero inicialmente hacen una disociación. Hepatoesplenomegalia, ¿no? En la ecografía no había mayor cosa que esto de y en su radiografía, ¿no? Esto que ustedes ven acá, más que acá, ¿no? Esto es hemorragia alveolar, ¿ya? Este es un paciente con forma de huevo. Entonces al final, fiebre, ictericia, hepatoesplenomegalia, falla renal, hiperureminemia, infiltrados alveolares. Si ustedes engloban estos problemas, van a encontrar que hay compromiso hepático, renal y pulmonar, ¿no? Entonces eso es característico de la forma de Weill. Entonces uno más o menos tiene que ver cómo lo planteas, ¿no? ¿No? Lo más importante en todo caso, buscar algún virus que pueda dar compromiso de 3 sistemas. A la cabeza, fiebre amarilla. Nosotros es posible, pero no es tan frecuente. Y en las bacterianas, a la cabeza leptospira, ¿no? Poco frecuente que tengan 3 órganos, sí, ¿no? Lo único que puede ser sepsis, pero cuando es sepsis, el paciente no empieza con 3 órganos a la vez, empieza con un foco y luego después progresa a los órganos. Se le hace IgM para dengue positivo, se inicia tratamiento con ceftriaxona y la prueba sale la prueba de gol estándar. ¿Cuál es la prueba de gol estándar de leptospira? La desde hemoglutinación, ¿no? Aglutinación microscópica, MAT, ¿no? El famoso MAT, ¿no? De aglutinación, el MAT. Ese es el gol estándar. Si yo les preguntara a ustedes en el examen, ¿no? O si les pidieran, elija la prueba gol estándar, porque les puedo poner un ELISA, ¿no? Y les puedo poner un MAT. Realmente lo que tienen que marcar es MAT, ¿no? Uno iría el cultivo, ¿no? El campo oscuro, realmente eso a veces no es tan
sea, nosotros no lo tenemos en la mano. Cuando ustedes tengan un IgM para dengue positivo, no crean que... ¿Cuánto dura el IgM para dengue en el cuerpo? A ver. ¿Cuánto dura un IgM para dengue? Puede durar hasta 3 a 6 meses. Lo cual quiere decir que yo pude haber tenido dengue hoy y si me da, por ejemplo, fiebre de acá a 3 semanas, ¿no? Y digamos tengo un cuadro de neumonía y por A o B me toman la prueba para dengue y sale positivo mi IgM. Pero mi cuadro clínico aquí corresponde a neumonía. ¿Me dejo entender? Lo que le dije la otra vez, ¿no? Tiene que haber, ¿qué cosa? Consecuencia entre el planteo diagnóstico con el resultado. Si no hay eso, no es que el resultado te tenga que a ti ordenar. Tú tienes que interpretar el resultado en función del contexto clínico del paciente. No tiene tanto asidero en contra un IgM. Es una zoonosis, ¿no? Causada por la Leptospira interrobas, la más frecuente. Hay una gran cantidad de cerobares, se lo han visto también, ¿no? Una infinidad. Se siguen descubriendo, ¿ya? Se siguen buscando un montón de cerobares de Leptospira. Hay peruanas de Leptospiras encontradas acá en Perú, ¿ya? Entonces, es un infinito. Y en ese contexto, muchas veces lo que tenemos es el problema de si la prueba de MAT tiene todos los cerobares. Si la prueba de MAT tiene los cerobares, es posible que no lo diagnostique como tal, ¿no? Pero generalmente se usan los cerobares más frecuentes acá en el país. Entonces, se encuentran en animales salvajes y domésticos y persisten por largos periodos donde en los túbulos renales. ¿Por qué motivo? Porque se transmite a través de las orinas de esos animales. Entonces, los ratones, tus perritos, tus perros, hasta los gatos dicen algunos, pero los ratones, roedores, ¿no? Tus perros, pueden orinar en el pasto, ¿no? O en una superficie que tú puedes llevarlo a la boca o que tú pises. Entonces, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque puede ingresar por la piel, ¿no? La lectura puede ingresar por la piel. Entonces, esta bacteria ingresa por la piel y luego entra torrente y bueno, y ya luego hace todo el cuerpo. En un porcentaje de personas, no todos desarrollan cuadro clínico, ¿no? Por eso digo, tienen que tener en cuenta eso. Miren qué tan interesante es este ejemplo, ¿no? ¿Hay leptospira en Lima? Sí, ¿no? Generalmente lo tenemos en animales, en nuestros perritos, cuando no están vacunados, porque existe vacuna para leptospira en los perritos, ¿no? Y tú llevas a tu perro, ¿y dónde viene el perro? En el parque. ¿Dónde se han visto más casos de leptospira o qué referencia epidemiológica tienen los niños que tienen leptospira? Haber paseado en el parque, jugar en el parque, ¿no? Una vez tuvimos un caso de un joven así como ustedes que jugaba fútbol, ¿no? Jugaba fútbol, no jugaba fútbol en grasa. El único nexo epidemiológico, no tenía ni animalitos, era jugar en el fútbol, ¿no? Él siempre que jugaba fútbol se quitaba los zapatos, las medias, ¿no? Y caminaba descalzo en el grasa. El único nexo que le encontramos fue que era jugador de fútbol y que se quitaba los zapatos, ¿no? Y llegó a ser hasta miopericarditis, o sea, llegó a decir horrible, hospitalizado, todo salió. Pero esos son los extremos de la enfermedad. Por eso, leptospira es un buen diferencial no solamente para el paciente que venga de la célula, sino también localmente, ¿no? Así que si tiene un cuadro sugerente, leptospira tiene que ser considerado dentro de sus opciones, ¿ya? No quiere decir que todo venga a ser la nota, también acá. Espiroqueta, gram negativa, 2 flagelos, ¿no? En la región polar, y es una bacteria aerobia obligada a difícil crecimiento. Una consulta, la lectura que usted mandó decía que tanto iba para gran positivo como para Sí, claro.
realmente es bastante confuso, ¿no? Porque bueno, siempre nosotros cuando yo lo escribo como gran negativo. En una de las lecturas, no, en uno de las láminas, les puse, les pasé un PPT de bacterias, ¿no? Ahí está la división de los gramos. ¿No? De verdad creo que los ponían gran posición, gran negativos también. No me acuerdo decir. Ya. Pero bueno, ya está bien. Que puede virar para ambos lados. Está bien. Está bien. Buena rotación. Esta es la fisiopatología. Puerta de entrada. La piel. O tomarlo. Ha habido brotes de leptospira, ¿dónde? En cruceros. Los roedores pueden caminar sobre las reservas de comida, la cocina, orinar ahí y luego tú tomar ese alimento. Un buen nexo epidemiológico fue orina sobre las latas de cerveza o latas de refresco, ¿no? Y nadie se percata de eso y las personas y lo comen, toman y exponen, ¿no? y beben eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso hay que tener bastante cuidado. Por eso los roedores hay que controlar, hacer buen control de roedores. La cosa es que ingrese a tu cuerpo, sea por la piel o sea por vía oral, ¿no? Luego ángulo linfático, circulación sanguínea y luego se va a todos los que les gusta, pulmón, riñón y hígado. Pero como ya se había mencionado, puede cualquier órgano. Puede ir al corazón, puede ir al cerebro, puede hacer meningoencefalitis por leptospira. Puede ocasionar cualquier compromiso de órgano. Pero si ustedes tienen estos tres, piensan en enfermedad de Weill. Ahora, interesantemente, como les digo, alguien está jugando con su celular, ¿verdad? Ok. Sigamos. Hay dos fases, ¿no? La primera fase es la leptospirémica y la fase inmune. Miren, la primera fase es la fase aguda, como tal, ¿no? Y la fase inmune. Ahí está jugando. Ok. Listo. Septicémica e inmune. En la fase inmune es donde pueden ver, por ejemplo, meningitis, uveitis, lesiones neurológicas, incluso reacciones de... Ya, ¿me escuchan en todo caso? Sí. Ya. Entonces, en la fase inmune, la meningoencefalitis, ¿no? Está considerado en la fase inmune las lesiones neurológicas, en la fase inmune, la uveitis. Entonces, leptospira, ¿no? Interesantemente, no solamente da una forma aguda, sino puede dar una forma inmune. Y eso es interesante porque muchas veces leptospira puede comportarse como una enfermedad autoinmune. Entra muy bien en el diferencial, al igual que la brucelosis, ¿ya? Pero esta forma como tal, de por sí hay que tener bastante en cuenta cuando ya tenemos un primer estadio de leptospiremia, porque puede aparecer después de 2 a 3 semanas. ¿No? Hemos tenido un caso de potencial leptospira porque todo sale negativo,
y el paciente mejora con el antibiótico, pero siempre hay que estar mirándolo por lo menos un mes. Entonces el paciente tiene que venir a seguimiento. Una consulta, en cuanto al cuadro anterior, podríamos decir que la fase aguda sería la fase donde se encuentra a nivel de la sangre y la inmune a nivel de los óvulos contaminados proximales, como el riñón. No. Cuando entras a nivel de la orina, ¿no? La orina empieza acá y luego se permanece todo este tiempo. Y puede permanecer meses. Puede permanecer meses, ¿no? Y en el reservorio permanece, ¿no?, por buen tiempo, sin causar la enfermedad. Pero en esta fase de acá es la fase en la cual puede aparecer cuadro clínico agudo y posteriormente desarrollar formas autoinmunes, ¿no? Miren, hasta meses. El mejor ejemplo de una forma autoinmune en el tiempo es la uveitis. Si hemos tenido casos de uveitis con leptospira. Pero buena pregunta, porque lo que tienden acá, una vez que ingresa a nivel del riñón, de los túbulos contorneados distales, permanece ahí por buen tiempo, ¿no? Por buen tiempo y va eliminando por buen tiempo, ¿no? Los roedores, por ejemplo, son ese buen ejemplo, ¿no? Bien difícil cultivarlo. Los medios como cultivos son bien complejos, no son. Por ese motivo, nuestro mejor método viene a ser el mar, ¿no? Porque no es tan difícil. Campo oscuro, que también seguro lo han leído, ¿no? Depende mucho de la infraestructura. Acá en el país, pocos laboratorios tienen campo oscuro. Pocos tienen campo oscuro. Después es anictética. Esta es la forma más asintomática que existe de leptospirosis, ¿no? Febril, de inicio súbito, caracterizado por escalofrío, mialgia, dolor abdominal, succión multival con rash, cerca de una semana, ¿no? Puede presentar herida séptica y una mortalidad es casi nula, es muy baja, puede causar asintomática. Esta es la forma que todos tenemos un poco de temor, ¿no? Que es la forma de enfermedad de Weill, ¿no? No ocurre en un buen porcentaje, pero esta es la forma más letal. Y esta, si progresa, va, como le dije nuevamente, a un daño cardíaco, ¿no? En el paciente que les había mencionado, si bien es cierto no había alteración de la coagulación, podemos encontrar procesos de coagulación en los pacientes, mialgias, aumento de la creatinina, piuria estéril, hipocalemia y trombocitopenia. Un tip clínico para poder acercarnos al diagnóstico, ¿cuál sería? El hecho de que encuentres un paciente con la sintomatología sugerente de leptospira, fiebre asociado a mialgias, ¿no? Succión puntival, pero que dentro del laboratorio, aparte de la leucocitosis, tú encuentres, ¿no?, trombocitopenia y elevación de la creatinfosfoquinasa. Eso te puede más o menos ir llevando hacia la posibilidad del diagnóstico de leptospira. Porque un buen grupo de pacientes sí refiere, ¿no?, la presencia de ¿qué? De dolor muscular. Por lo tanto, una cierta rabdomiólisis. Entonces, los pacientes hacen elevación de la creatinfosfoquinasa total, ¿no?, a un cierto nivel. Entonces, si tienes eso, podría sospechar como tal, ¿no?, la posibilidad de una leptospirosis. Doctor, pero la mialgia no es propia de la fiebre. No necesariamente. No, el CPK no se eleva así nomás. No es que todas las enfermedades se elevan. El CPK no vas a encontrar elevación tan clásica de todas las enfermedades. Sí. Ya. Idealmente aislamiento, o sea, por medio de cultivos, campo oscuro, pero como les he dicho, el gol estándar es el MAD. ¿Ya? Estas preguntas clásicas siempre se coloca una situación, ¿no?, para que ustedes puedan
discernir qué prueba diagnóstica sería la más adecuada para un caso, ¿no? En este caso, el MAC. Hallazgo de laboratorio, aumento de la velocidad de sedimentación, sí, como muchas enfermedades inflamatorias, elevación del CPK, transaminasemia. Otro tip clínico. Normalmente, en muchas enfermedades sistémicas, se puede ver elevar las transaminasas, pero en el caso de la leptospira se eleva, pero no tanto como, por ejemplo, en hepatitis viral. Hepatitis viral, ustedes seguro ahorita ya cuando vayan viendo con sus profesores, en este caso también infecto cuando llevamos hepatitis, la elevación es mayor de 1000. Cuando es más de 1000, sospechas en hepatitis viral, ¿no? A, B, C. Pero si tienes menor de 200 y se eleva mucho más el valor de la fosfatasa alcalina, podrías considerar la posible leptospira. Es decir, no se eleva tanto la transaminasas, sí se eleva un poquito más de lo común la fosfatasa alcalina, y ahí sí podrías considerar la posible leptospira. Entonces, aumento también de la fosfatasa alcalina, bilirrubina, transaminasas, proteinuria, piuria, lo que habíamos mencionado, ¿no? Igual, si yo les preguntara ¿cuál es el tratamiento de elección para una forma severa de leptospira? Penicilina G sódica. Muy bien. Eso es de elección. Pregunta de libro. O sea, no hay, es cierto, o sea, si le preguntan en el ENAM, marquen eso. En la vida real, nosotros podemos dar ceftriaxona. Usamos ceftriaxona. Las leptospiras, al ser espiroquetas, tienen una pared muy delgada, no única, y ceden fácilmente ante los betalactámicos, ¿no? O sea, si es una forma leve, anitérica, podrías darle tranquilamente amoxicilina y tiene que mejorar, ¿ya? Pero también otro tratamiento que es importante en esos casos es doxiciclina. Sí. Nosotros empleamos doxiciclina bastante, pero si es una forma severa como enfermedad de Weill, penicilina G sódica, la endovenosa que das cada 4 horas, ¿no? Cada 6, bueno, damos cada 4, 2 millones cada 4. Sí, los gringos ponen cada 6, ¿sí? No, 2 millones, 4, no 4 millones, damos 2, pero bueno. Entonces sería con 2 millones. No, mira, yo no les pregunto dosis. No, yo nunca pregunto. Para la actividad diaria 2 millones, pero realmente yo nunca pregunto dosis. No. ¿Y qué sí preguntas? ¿Ah? ¿Qué sí preguntas? No, el diagnóstico a mí me interesa y qué opción de tratamiento. Porque yo no les voy a preguntar cosas de microbiología tanto, una que otra cosa, ¿no? La cosa es cómo lo razonan. Entonces, más o menos como que un caso clínico, cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Sí, pero no es cuál es, sino que las preguntas van dirigidas a que tú interpretes el diagnóstico. ¿Entiendes? Por ejemplo, Ya, después un ejemplo. ¿Ya? Entonces, pero es utilizar lo que ustedes han leído. Ok, entonces, ceftriaxona es lo que normalmente acá en el país entramos y usamos. ¿Quiénes han validado el uso de ceftriaxona? Los brasileños. Los brasileños hicieron un ensayo hace como 30, 40, 30 años, 90, 90, ¿no? Sobre el uso de la ceftriaxona comparándolo con la penicilina, ¿no? Y encuentran que no hay diferencia. ¿Ya? Entonces, nosotros realmente cuando tenemos formas severas o sospecha de Weill, damos inicialmente ceftriaxona muchas veces. Si es una forma muy, muy severa, quizás ahí empleamos penicilina, pero mucha gente ha utilizado siempre ceftriaxona en este país. Pero como les digo, si ustedes se les pregunta, no van a responder ceftriaxona. Responden penicilina, porque eso es de libro, ¿no? Esa respuesta de libro. Penicilina, ¿ya? Pero sepan ustedes que ceftriaxona está demostrado que tiene similar eficacia que penicilina.
¿Ya? Para forma cero. Quimioprofilaxis, enfermedad severa. Ahora, no es una estrategia per se, pero quimioprofilaxis, algunas personas lo proponen, ¿no? Cuando vas a estar expuesto en la zona, sí, durante esta vida. Yo realmente, tantos años que trabajo en medicina tropical, no he empleado mucho eso con algunos viajeros, porque algunos te dicen, no lo he recomendado. Lo que sí te recomiendo, que no cometan el error que yo cometí, ¿no? De siempre tienes que andar con botas o con zapatos cerrados. Porque yo me acuerdo qué pasó, yo tuve leptospirosis y cómo fue. Fue que el día libre de enseñar, que me permitía como profesor, para que yo haga lo que quiera, me fui a Nanay. Y en Nanay, porque me gusta el pescado de allá. ¿No? Es lo que más me gusta, el pescado de hoja de bijao. Y me fui a Nanay. Y en Nanay, seguro uno conoce, es barro, ¿no? Me fui con sandalias. Como si fueras el clásico turista, comí mi pescadito, todas esas cosas. Terminó mi estancia en Iquitos, me vine a Lima y a los 3 días hice fiebre y dolor muscular. En esas fechas había un brote de dengue, para variar, ¿no? La dengue un montón. Entonces yo dije, ya me dio dengue. Como al día siguiente seguía con la fiebre y ya no podía subir las escaleras del trabajo, dije, ya me voy a mi casa y llamé a un amigo INS y le dije, César, por favor, me estoy mal, ¿me puedes tomar una prueba para dengue? Porque yo creo que tengo dengue. Y de pasada, pues tomarme la prueba para leptospira y malaria, no tengo otra cosa que otra clásica, siendo consecuente conmigo, ¿no? Y me toma todo, pero lo interesante es que mi amigo me toma, a todas las pruebas me toma PCRs, molecular. Me tomó molecular para malaria, molecular para dengue y molecular para leptospira. A los 2 días o al día siguiente veo mis resultados, estaba todo negativo. Y no tengo nada. Al tercer día veo, claro, mis anticuerpos para leptospira eran negativos, para dengue negativo, mi gota gruesa negativa, y al tercer día que vino a hacer el PCR salió molecular positivo. O sea, tenía un cuadro tan agudo de leptospira que no había anticuerpos todavía. Era demasiado agudo. No tenía anticuerpos, ¿sabes? Porque recién estaba, quizás voy a liberar anticuerpos después. O sea, queda exageradamente agudo. Lo que sí tenía después apareció la subclinical y la mialgia. No tuve daño hepático, nada. Tomé doxy, no usé doxy, ¿no? ¿Ya? Por eso le digo, cuando me piden a mí consejo de viaje, porque a veces vienen algunos extranjeros, consejo de viaje, voy a tal lugar, o está pasando como en cierta frecuencia, propios limeños piden consejería. En Estados Unidos existe consultorio de medicina tropical. El consultorio de medicina tropical consiste en consejería previo al viaje o consultorio de medicina del viajero. Entonces el infectólogo le dice, ¿dónde va a viajar usted? A tal lugar. Y hay un programa, dice, a tal lugar. ¿En qué provincia? ¿A qué pueblo? Tal. Ya, por favor, en esa zona actualmente está circulando esto, va a llevar esto, por favor, si puede vacunarse contra esto y recién ya le dan consejería. Y últimamente está pasando eso acá, que están pidiendo algunos consejos, pero no es muy común entre los peruanos, es más común en los extranjeros, cuando van a viajar. Quiero que me tome todas las pruebas, todo, antes de viajar. No sé, pero es que eso ellos son así, tienen esa cultura, ¿no? De prevenir, donde van a ir, quieren saber qué hacer y qué no hacer. ¿Ya? Listo. Miren, interesante. Le dimos el tratamiento y todo mejoró. Y la placa se limpió. ¿Ya? Es espectacular el tratamiento para leptospira bien dado, el paciente mejora, eso sí me consta. He visto eso. Pero leptospira es un buen diagnóstico que nunca tiene que dejar de estar en su cabeza ustedes. Y como les voy a repetir, no exclusivamente de la selva, también puede haber en zona urbana, como Lima. ¿Ya? Bien difícil, por ejemplo, malaria acá todavía en Perú no hay, ¿no? O sea, en Lima no hay, ¿no? Pero donde hay, en la costa hay malaria, en Piura, en Tumbes, ¿no? Todavía hay zona de malaria ahí. ¿Ya?
Pero así como van las cosas, no sé cómo será Lima, pero porque ya dengue es endémico, ya no es como hace 10 años que era por brotes importados, ya tenemos dengue local y ya nos estamos acostumbrando a que cada año haya dengue. Ya está, ¿no? Ya hemos adoptado eso. ¿Ustedes sabían que en el sur de Estados Unidos había fiebre amarilla en el pasado, en el siglo XVII, XVIII? Fiebre amarilla, hasta el siglo XIX. También había malaria en el sur de Estados Unidos. Ustedes saben que en el sur de Estados Unidos hay estrongiloides, en Miami. Y recientemente ya ha habido algunos casos de dengue. ¿Eso qué cosa quiere decir? El comportamiento del cambio, ¿no?, climático y las condiciones para que los vectores prevalezcan. Entonces, las enfermedades están cambiando su comportamiento, ¿no?, por así decirlo, geográfico, ¿no?, y por ende hay que estar bastante atentos. Así que eso es un buen punto. Ya, descansamos 10 minutos. Ah, ya. No, hoy día con todo el yo quiero terminar con ese punto. Es el problema que el día ustedes ayer o hoy día.
No, a ver, tienes que, si no le si no se lo tengo dos, creo que coordine, porque si no. Ya. Tú tomas esta posición, si es no creo que pueda hacer que sea un té. Porque me parece y eso es asociado al corrupción. No, claro, pero lo que sí es que se está afectando. Cuando voy se aparece el fiebre con síntomas estéticos en dirección tres y yo soy el yo diría que sí, mejor este proceso es que si yo te dijera, sí. No, pues tienes que ver, podemos saber si contarle al doctor si es que alguien puede. Voy a contarlo todo, ¿ya? Pero no mucho, no sigue. Tiene que ver con una batalla. Vamos a ver.